Bona nit, moltes gràcies a totes i tots per haver vingut. Ens trobem així dalt l'escenari, jo, Guillem Maruenda, regidor de l'Ajuntament d'Orbo, Francisco Volante, expert en biodiversitat, David Cartagena, facilitador del taller de Ciencias Naturales de Ojo de Agua, y Lucas Ijara, dos de los integrantes del taller. Vale, vaig a fer-vos un mix, val? Com som un poble multicultural, jo parlaré en valencià, després és en castellà, anirem alternant. Bé, avui us volem presentar un projecte que hem estat treballant durant un temps i avui hem començat a fer realitat. Aquest projecte naix de dues iniciatives paral·leles que sorgeixen per motivacions diferents. La preocupació d'un costat de l'Ajuntament d'Orbo per el control medioambiental sostenible i la processionària, sobretot en zones de trànsit del municipi, com pot ser l'accés a la zona escolar o les rutes senderistes. Així com també el control del mosquit, sobretot del mosquit tigre, que no ens podem fer a ell. I d'altre costat també sorgeix la preocupació dels joves participants del taller de Ciències Naturals de Ojo de Agua per l'avanç de la infecció de la xylella fastidiosa en la nostra comarca i les conseqüències que això du. Aquestes dues iniciatives es van trobar, es van reunir primer amb Ignasi, l'alcalde, i Ignasi els va comentar que jo també estava mirant aquest tema de les caixes niu. I ahir començarem a treballar junts, ens reunirem i començarem, no? Començarem el projecte, un projecte que hem estat 2 mesos, però ja està així. Intentaré parlar-vos breument sobre el que estiguem mirant en l'Ajuntament i després passaré la paraula a les companyes i companys. Bé, des de la nostra regidoria començarem el projecte municipal de control biològic de plagues mitjançant el foment de la fauna insectívora. Veiem per premsa que en Ondara, en un taller de brigada forestal, havien començat a posar caixes niu. I com ja duíem un temps buscant, vam dir, anem a informar-nos més sobre aquest tema. I parlarem amb ells, parlarem amb Pere Picornell, el regidor encarregat, i ell ens va passar el contacte de l'Associació Espanyola d'Ornitologia, d'una xica que col·labora. Ens passaren un document, ens informarem i en aquest document estava tot molt ben explicat i veiem que les aus insectívores que podien combatre la processionària eren l'herrero cappuccino o el carbonero comú i els mosquits, sobretot, les rates venades. Aquests pardals, si reflexionem un poc, veiem que els hàbitats que tenen és sobretot en forats d'arbres, com en carrasques, oliveres. Desgraciadament, així en Orbo, cada volta tenim menys carrasques i oliveres i tenim més pins i tarongers. Ni en pins hi ha forats, ni en tarongers tampoc. Així que hi havia que crear caixes nius per a que aquests pardals puguen viure. Els objectius que ens plantejarem des de l'Ajuntament era, per un costat, recuperar aquesta fauna quasi desapareguda i intentar disminuir, com ja he comentat, la processionària i els mosquits tigre. Però també veiem que era molt important conscienciar a la població, perquè si ens posàvem a fomentar aquestes eines com les caixes niu, podria ser molt perillós, perquè si poses una caixa niu però ningú sap què estàs fent, o te la furten, o li tiren pedrades, o qualsevol cosa. Entonces, el més important, vam dir, conscienciar, anem a fer xerrades. Avui s'han passat tot el matí en el col·legi i l'institut fent xerrades, cada mitja hora una xerrada, des de les 8 del matí fins a les 11 del migdia. Demà en faran també en Ojo de Agua i avui esta vesprada la fem oberta per a tot el públic i l'estem gravant també. Després, les zones que volem cobrir, sobretot pinades, sendes, camins, com pot ser el de l'Escola, el del Castellet, en el Seguili, en la del Castell dels Avares, rutes senderistes que es plenen moltíssim de processionària. I segur que tots coneixeu algun cas d'algun amic que el seu gos o algun animal
pues, a tocar la processionària i ha acabat malament. Amb tot això, començarem a col·laborar ara amb el taller de Ciències Naturals d'Ojo de Agua per a la selecció de les ubicacions i el seguiment i el seu manteniment. Amb aquests joves i amb la fantàstica ajuda de David Cartagena, al que volia donar-li personalment les gràcies, perquè l'ha encarregat molt de faena, entre les dues entitats hem estat informant-nos i buscant les millors solucions. Pensa que ha sorgit un projecte ambiciós, emocionant i sobretot necessari, que esperem que es realitzi i s'escampi en altres pobles de la comarca. Creiem que és molt necessari això, no val sols que ens posem en ordre. I res més. Per últim, donar les gràcies a Francisco Volante, a David Cartagena i al taller de Ciències Naturals d'Ojo de Agua, als quals els passe la paraula. I más. A ver, ¿se oye? Ahora. Bueno, yo voy a intervenir un poquito porque quiero que los protagonistas sean Francisco Volante y los chicos del taller. Comentar que el taller está formado por 4 integrantes. Aquí tenemos a Jara y a Lucas, pero hay 2 más, que son Charlie y Nicole, que están en el público. Y luego tenemos aquí a Francisco Volante, que es un experto en biodiversidad que nos hemos traído desde Huelva. Nos lo hemos traído a él porque antes de contactar con el Ayuntamiento de Orba, pues estuvimos investigando qué soluciones podía haber a la problemática que en ese momento nosotros nos preocupaba, que era la selilla fastidiosa. Y en esa investigación pues dimos con Francisco Volante y sus cajas de biodiversidad. Y contactamos con él y bueno, pues resultado de esos contactos y bueno, también de la participación del Ayuntamiento, de Ojo de Agua y de familias que se han implicado en el proyecto también, pues hemos podido traerlo y tenerlo aquí ahora para que os cuente su experiencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, Jara y Lucas os van a presentar un poco cómo ha ido discurriendo el proyecto, cómo se inició y de dónde partió. Y os van a explicar un poco también en qué ha consistido el conjunto del proyecto, de lo que nosotros inicialmente partíamos y luego lo que surgió a raíz de colaboración con el Ayuntamiento. Y después Francisco Volante nos cuenta, bueno, primero veremos un documental que le hicieron hace un par de años, creo, o 3, 4 o 5. Pues un documental bastante bonito que le hicieron sobre un poco su experiencia y las cajas de biodiversidad, y luego pues un poco él nos explicará aquellas cosas cómo funcionan las cajas de biodiversidad, por qué funcionan así, por qué tienen tanto éxito y bueno, pues un poco su experiencia. Entonces, me voy a bajar yo porque al final no hemos conseguido por problemas de cables que llegar aquí al ordenador, así que yo me voy a poner allí como de técnico para que no falle nada y voy a dar la palabra a Jara, que está deseando. Bueno, soy Jara y voy a presentaros el proyecto que hemos estado haciendo. Un momento, Jara, si no lo he puesto yo. Vale, soy Jara y voy a presentaros el proyecto que hemos estado haciendo, que hemos decidido llamar Proyecto Cajas de Biodiversidad, para el control de Xylella fastidiosa y otras plagas en la marina alta, mediante el fomento de especies insectívoras y polinizadoras. La problemática que aborda este proyecto es la Xylella fastidiosa. ¿Pero qué es? Pues es una bacteria, un ser vivo microscópico. Aquí podemos verla en una imagen microscópica. ¿Y cómo nos afecta? Pues produce enfermedad en plantas importantes.
¿Cómo actúa? Vive en el xilema de la planta. Son los conductos que llevan el agua y los minerales de la raíz hasta las hojas. Si hiciéramos un corte longitudinal en la planta, se verían así los conductos del xilema. Pasan por aquí. Tapona los conductos en los que vive. Aquí podemos verla en una imagen microscópica, el conducto del xilema, y aquí la xilella taponándolo. Entonces el agua y los minerales no pueden llegar hasta las hojas, que se secan. Finalmente, mata a la planta cuando ha taponado muchos de sus conductos. ¿Por qué es un problema tan grave? No se conoce tratamiento que permita la recuperación de las plantas afectadas, y entonces la única opción actual es que se aplica el Plan de Erradicación de la Unión Europea. Consiste en la destrucción in situ de los vegetales infectados y los de un radio de 100 metros susceptibles a la xilella. Es decir, que se trituran 31.400 metros cuadrados. Esta es la maquinaria que se utiliza. Así es como terminan los campos. Después, por si acaso, se aplica el tratamiento fitosanitario contra vectores de propagación de toda la zona de erradicación. Es decir, que por si queda algún insecto transmisor, se fumiga toda la zona. También es un problema grave porque puede afectar a más de 300 tipos de plantas distintas, tanto cultivos como silvestres y de jardín, entre ellas almendro, olivo, cereza, higuera, mirto. Aquí podemos ver 6 especies con los síntomas. ¿De dónde viene? Viene de América y se ha ido extendiendo por varios países de Europa, entre ellos España, Francia, Italia. En la Marina Alta, nuestra comarca, aparece en 2017 y esta es la situación actual. Cada puntito amarillo es un árbol infectado de la xilella y la franja roja es la zona de riesgo. Para ubicarnos podemos ver que aquí está Orba, Jalón y Denia. ¿Cómo se transmite? Pues los insectos chupadores de savia llevan la xilella de una planta a otra en su trompa. Es decir, si aquí está el conducto del xilema, aquí está la xilella, los insectos transmisores chupan la savia, la xilella se pega en su trompa y va con ellos hacia las siguientes plantas. En nuestro entorno, el principal insecto transmisor es la cigarra espumadora. Mide 5 milímetros. Las ninfas se alimentan en hierbas y de ahí crean esta espuma para protegerse de depredadores. Existe una problemática similar, la seca de la dehesa. Es una enfermedad de encinas y alcornoques. Son los árboles de la dehesa, de España y Portugal. Una dehesa es un bosque aclarado con pastos para ganado y agricultura. Tiene estas similitudes con la xilella. Las hojas se secan hasta que la planta muere. Aquí podemos ver una encina en 2008 sana, en 2009 enferma y en 2010 muerta. Es muy grave porque afecta a miles de árboles y al igual que la xilella no se conoce tratamiento que permita la curación. ¿Cuáles son sus causas? El exceso de ganado en las fincas, que compacta demasiado el suelo, el calentamiento global y las sequías, son las causas que debilitan a los árboles. Luego está un hongo, la Phytophthora, que pudre las raíces, y un insecto, el Cerambyx, que se come el tronco por dentro. Estas son las causas que matan al árbol ya débil. Pero Francisco Volante, un agricultor y ganadero de Huelva, ha conseguido hacer frente a la seca. Lo ha hecho con muchos años de observación y el desarrollo de sus cajas de biodiversidad. Y Lucas os dará la siguiente información. Hola, soy Lucas y ahora os voy a contar la siguiente parte de este proyecto. Las cajas de biodiversidad son cajas que alojan animales insectívoros, depredadores e insectos, y, al contrario que las cajas nido convencionales, permiten que estos críen con seguridad. ¿Qué animales insectívoros pueden alojar? ¿Cómo se organiza su interior? ¿Qué seguridad ofrecen a sus ocupantes frente a depredadores? ¿Cómo ayudan las cajas de biodiversidad a recuperarse de la seca? ¿Cómo actúan frente a otras plagas? Todas estas cuestiones y otras nos las va a resolver en unos minutos el desarrollador de las cajas de biodiversidad, Francisco Volante. ¿Son efectivas frente a la seca?
Francisco Volante tiene colocadas más de 8.000 cajas de biodiversidad en 80 fincas de Foro Encinar, agrupación de propietarios de dehesa de España y Portugal, con la que colabora desde el año 2010. Vicente Domínguez, ingeniero técnico forestal y de Asaja Huelva y de Foro Encinar, preguntado por esta cuestión, nos contestó: nuestra valoración general es muy positiva y avalamos el método por su eficacia y rápido control sobre las plagas. ¿Son efectivas frente a otras plagas? Frente a la procesionaria y el mosquito común, Francisco Volante tiene colocadas sus cajas de biodiversidad en varios campings de la costa de Huelva. En este sentido, el encargado del camping Doñana, en el programa Campechanos de Canal Sur, declaró lo siguiente. ¡Hombre, Antonio! Vale. ¡Hombre, Antonio! ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo va eso? Bien. Antonio es el encargado del camping, la persona, digamos, responsable del mantenimiento del camping, la primera persona que contacté con él para poner las cajas de biodiversidad debido al problema tan grande que había de mosquitos. Los problemas que teníamos antes era que había muchísimas orugas de pino, el mosquito no dejaba vivir en el camping prácticamente, y la verdad es que hoy estamos muy contentos con el tema, y orugas de pino hoy por hoy, cero. Pero volvamos a nuestra problemática, la xylella fastidiosa. ¿Cuál es nuestra propuesta? Actuar para que los árboles y arbustos de nuestra comarca estén más sanos y fuertes, y así intentar protegerlos de la xylella, es decir, promover el uso de cajas de biodiversidad. ¿Serán efectivas las cajas de biodiversidad contra la xylella? No tenemos ninguna garantía, pero incrementar la biodiversidad siempre es positivo. Y estas cajas han demostrado ser muy eficaces contra la procesionaria y el mosquito común, que también sufrimos en nuestro entorno. Con el objetivo de promover el uso de la biodiversidad frente a distintos tipos de plagas y epidemias, a principios de 2019 empezamos a difundir el proyecto Cajas de Biodiversidad. En enero presentamos el proyecto a la Asamblea de Niños y Jóvenes de Ojo de Agua y a la reunión mensual de madres y padres. Nuestra propuesta tuvo una muy buena acogida. Ojo de Agua y varias familias se adhirieron al proyecto para colocar cajas de biodiversidad. También nos propusimos que la Fundación Funden se adhiriera a esta iniciativa para el Jardín de la Albarda en Pedreguer. El 2 de febrero realizamos la presentación del proyecto para el presidente de la Fundación, el técnico ambiental y los 20 asistentes al curso de jardinería mediterránea ecológica que se estaba realizando. El 27 de febrero realizamos la presentación del proyecto para el alcalde de Orba, Ignasi Cervera, e invitamos al ayuntamiento a participar en nuestro proyecto. Ignasi nos transmitió que el concejal Guillem Maruenda también estaba trabajando en la posibilidad de colocar cajas nido para aves insectívoras, que son estas que tenemos aquí, y cajas refugio para murciélagos, que es esta caja tumbada. Luego podéis verlas más de cerca, ¿no? Vale, perfecto. Esto es un inciso de última hora. El objetivo: reducir la presencia de procesionaria y mosquito en el municipio. De estos contactos surgió la colaboración entre distintas entidades: el Ayuntamiento de Orba, Ojo de Agua y Terra Virens, para llevar a cabo el proyecto de mejora de la biodiversidad. Los resultados: se van a colocar en el municipio de Orba 22 cajas de biodiversidad. Las podemos ver marcadas con puntos rojos en el mapa. En este otro mapa, en el que se ve con más detalle, podemos ver el Castellet, Orba, el Aspre, el Capsó, Palmería y La Plana. Y otras 5 cajas más en el Jardín de la Albarda, Benidorm, Alcalalí y Pedreguer, que son estos puntos azules. De las 22 cajas de biodiversidad del municipio de Orba, 10 son financiadas por el Ayuntamiento de Orba
3 por Ojo de Agua y otras 9 por familias de Ojo de Agua. Pero además, el Ayuntamiento d'Orba va a colocar 10 cajas nido para aves insectívoras y 10 cajas refugio para murciélagos. Para la difusión del proyecto, y más importante, para la toma de conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, además de esta charla presentación, se han organizado 6 charlas informativas con los escolares del municipio, alumnos de infantil, primaria, secundaria y de Ojo de Agua. Y ahora os dejamos con Francisco Volante, desarrollador de las cajas de biodiversidad. Seguimos trabajando. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a dejaros con Francisco, pero primero con el vídeo de Francisco y después con Francisco en directo. A ver este documental que se hizo sobre, que se llama Vidas Suspendidas. No sé si cogéis la Vidas Suspendidas. A lo mejor era muy obvio, pero... y después ya nos dará más detalles. Vamos a ver si todo va... Cuando yo era un niño, la alegría que había en la dehesa era grandísima. Y ahora vas por el campo y no ves ni una lagartija, ni ves un lagartito, ni ves una culebra, ni ves un conejito, no ves nada. Hoy en día no se tiene en cuenta la biodiversidad, ni se favorece la biodiversidad. El manejo que llevamos es muy distinto al que llevamos nuestros antepasados, y estamos de hace 50 o 60 años. Por ejemplo, hacer cortafuegos en el mes de abril, labrando donde hay un yerbasal que tiene hasta 1 metro y medio, donde están perdices, conejos, trigueras, curruquitas, un montón de especies criando, lo cogemos y labramos, ¿no? También escaseaba mucho las abonas en aquella época, de pequeño recuerdo perfectamente, se utilizaba mucho el sembrado de leguminosas, el abonado por parte de los animales. Yo me acuerdo que mi abuelo estabulaba a los animales en un poco espacio, y me acuerdo que un día le pregunté a abuelo, ¿por qué tiene usted todos los animales aquí estabulados en tan poco espacio? Y la respuesta de este hombre fue que en abril había que dejar que la tierra criara, ¿no? La dehesa siempre ha sido una combinación de agricultura y ganadería, en la cual cada 5 o 6 años, como máximo 7 o tal vez 8, se volvía al mismo sitio, labrando y sembrando. La arbolea, al moverse la tierra, gastaba más agua para después para poder pasar el verano.
cultivaban prácticamente a cualquier rincón de la finca, porque como los insumos, la materia prima para alimentar el ganado que se tenía que salir de allí, lo primero que se tenía era la carga ganadera justa, lo que podía mantener la finca, que realmente es lo que se debe de tener, porque si tenemos mucho ganado, pues la compactación del suelo por parte del ganado vacuno, el ganado vacuno pesa mucho, cuando llega el invierno, pues cada pisotón mete 4 o 5 de para abajo del suelo. Entonces, al compactarse viene el encharcamiento hace que la masa de raíces no pueda respirar, y hace una decadencia en el árbol. Mi abuelo me decía que las encinas ya adultas se talaban con la parte de atrás del árbol. Estamos acostumbrados ahora a hacer un tipo de podas en la cual casi siempre el tractor tiene que pasar debajo, ¿no? Es innecesario, puesto que lo único que hace es dañar las raíces del árbol y a la vez, cuando llega el verano, ¿qué hace? Calentar la masa radicular a unas temperaturas que el árbol pues, se estresa. Entonces, he podido ver que con las encinas llevando la masa foliar hasta la altura de la oveja, o hasta la altura de la vaca, o hasta la altura del caballo, cuando llegue el verano y lleguen las 3 de la tarde, pues no va a estar calentándola tanto, puesto que no le da el sol. El cochino vale igual que hace 30 años. Me acuerdo yo que cuando se vendían los cochinos, pues ya había dinero para podar, para labrar, para barrechar, para hacer un montón de actuaciones en el campo. No podemos vivir de subvenciones, hay que vivir realmente del producto que cría la tierra, y que ese producto tenga el valor que realmente debiera de tener. Se puede generar multitud de actividades dentro de una de esas, desde explotaciones de cualquier tipo de animales, desde el turismo, desde, yo qué sé, muchísimas cosas. Pero si perdemos nuestros árboles, el DDT es el primer jaque mate que se le pega a la dehesa. Se utiliza en los años 50 o 60, fruto de un convenio que tuvimos con los americanos, y Francisco Franco pues, compró una serie de barcos. Muchos propietarios de la dehesa no querían fumigar. Pues todavía se hacen análisis de suelo a fincas que se incorporan de nuevo en ecológico y tal, y sale el DDT. La seca es una combinación de varios factores. Seca le podemos llamar una encina que por ejemplo, el cerámico lo ha matado, y le podemos llamar, y puede ser también que a lo mejor haya sido víctima de la fitóctona, ¿no? Nuestras malas prácticas de suelo ha llevado a que este hongo, pues ahora mismo una cosa que estaba, digamos, asociado y que no mataba, pues, al árbol está débil. En unos casos por el encharcamiento y la asfixia radicular que tiene el árbol, en otros casos por la pérdida de biodiversidad que no tiene, digamos, hoja ni tiene brotación porque las orugas se lo han defoliado. Todo lleva un decaimiento que después lleva a que, digamos, emita una serie de olores este árbol que sea, digamos, una fuente de atrayente para todas las plagas. Es igual que una persona que tiene sus defensas bajas y un simple resfriado se lo lleva. Y las plagas son más voraces de lo que nos podemos creer, y a vuelta de 8 o 10 años, si no tiene depredadores naturales, pues probablemente sea una de esas prácticamente muerta. ¿Por qué estas especies antes criaban y ahora no crían? El tema de los depredadores pues ha aumentado mucho, principalmente las ratas que se meten en las oquedades, que estos pajaritos crían, y acabando no solo con las crías y con las puestas de huevos, sino también con los adultos incluso. El conejo está en el principio de la cadena trófica de la dehesa. El conejo alimentaba al zorro, al águila, a un montón de especies, al gato montés. Me acuerdo que cuando yo era niño había linces también aquí. Al faltar el conejo, lo que ocurre es que se crea un efecto dominó por la escasez de alimentos, especies que no comía antes, como puede ser una lagartija, un lagarto, un nido de catolobía, de triguera, de curruca, de un montón de pajaritos. Pues antes no se lo comían porque tenían conejos. O sea, al no tener conejos, pues estas especies tienen que comer.
campo me di cuenta que hacía todo lo contrario por lo que estaban diseñados. En vez de criar pajaritos, lo que hacíamos es destruir esos pajaritos, puesto que los niños se mojaban, los niños bajaban las hormigas, bajaban las ratas, el arco sacaba los pollitos, y ahí es donde uno de ellos, y una vez un pajarito, fue realmente el que me dio un poco de esa chispita que te da a entender cómo funciona todo esto, ¿no? El incesante ceba de estos pajaritos trayendo gusanos, y el ver, por supuesto, que donde estaba ese niño, las encinas alrededor estaban mucho más frondosas, más vestidas y, por supuesto, mucho más hermosas. Me da por ver el número de cebas que estos animales introducían dentro del nido. Y bueno, estuve un día entero, desde que amaneció hasta oscureció, viendo un nido con 10 pollitos, y pude ver que durante todo el día entraron 786 veces dentro del nido, o sea que nos están metiendo 786 gusanos de todas las especies de gusanitos que hay en la dehesa, porque ellos no son selectivos, y hay especies de gusanos que están 4 meses comiendo en el árbol, 4 meses desfoliando una encina. Pues yo he visto encinas que no tenían hojas, que nada más que tenían más palitos. En un brote van las 6 o 7 hojas y las 2 o 3 bellotitas. Un brote no es nada, pero 500 brotes de una encina, visten la encina y dan 2 sacos más de bellotas. Estos pajaritos lo que van a hacer es controlarnos las plagas, tanto de orugas desfoliadoras, hay más de 50 catalogadas, Nantia, Torti y un montón de ellas. El tema de los cerámicos, que es un gran problema, y con estos pajarillos, bueno, pues no nos vamos a comer el escarabajo directamente, pero me como la puesta del escarabajo, me como los huevecitos y me como las larvitas chiquititas antes de entrar dentro de la madera. Después yo una vez dentro se llevan 3 o 5 años, y ahí es más difícil de conseguir, de sacarlas, pero en algunas ocasiones le pagó a su larga. Los niños míos principalmente se caracterizan, como ninguno lo hace, porque tienen 2 entradas, ¿no? La parte de arriba, que es concretamente para las aves insectívoras, la parte de abajo del nido está diseñada con una serie de agujeros en la cual vamos a hacer que proliferen una serie de insectos que nos van a ayudar mucho a la polinización. El papel del murciélago dentro del ecosistema de la dehesa y cualquier otro ecosistema, pues es importantísimo, tanto incluso más que las aves insectívoras. Los adultos tienen actividad nocturna y va a hacer que haya menos puestas de gusanitos, que son los que después nos van a hacer realmente el daño dentro del arbolado. Sí que he podido observar que donde se ha recuperado, además está a la vista, donde hay fincas, que hay una combinación de agricultura y ganadería, y por supuesto los niños puestos para recuperar el equilibrio biológico, las encinas dejan de morirse. Me siento muy orgulloso de haber conseguido lo que he conseguido, fruto de muchos años de trabajo, de mucha observación, de mucho tiempo dedicado sin saber si sería el resultado adecuado, y la verdad es que después de los años pues me di cuenta que ya en esta finca pues ha dejado de ser un problema las plagas, y ya esas encinas que se me morían pues ya no se me mueren. Esto hay que hacerlo, se podrá hacer otro tipo de actuaciones para mejorar el trabajo, o sea, lo que es el suelo, para hacer que la fitotora esté en unos niveles bajos, pero la biodiversidad tenemos que contar con ella. Nosotros no somos dueños de esto, nosotros somos arrendatarios, porque esto es un legado de nuestros antepasados que corresponde a todos. Las generaciones nuevas no saben lo que estamos perdiendo. Y a lo mejor si seguimos así, pues cuando vayamos a darnos cuenta, quizás sea demasiado tarde, porque esto no se cría rápido. Esto requiere mucho tiempo. Cualquier árbol tiene 200, 300, 400, 500 años. Fruto del trabajo de nuestros antepasados. La dehesa es un ecosistema único en el mundo. Si perdemos la dehesa, perdemos el asentamiento de los pueblos. Yo creo que a lo largo de, no de muchos años, podemos encontrarnos con un silencio total en los ecosistemas. Y silencio en un ecosistema natural
es símbolo de muerte. Buenas noches, espero que os haya gustado el documental. Vengo de Huelva, como ya sabéis, y soy un apasionado, no hace falta nada más que ver de toda la biodiversidad, no solo de mi dehesa y de todas las dehesas, sino de cualquier ecosistema, porque he podido ver que después de muchos años, empiezo al principio de los 90, yo estuve estudiando, cuando terminé de estudiar, decidí de comprarme un trocito de tierra porque me gustaba mucho la dehesa, y ahí empiezo a ver que aquella dehesa que yo conocía desde niño pues era muy distinta, ¿no? El silencio era casi el factor predominante dentro del ecosistema, ¿no? Y aquella avioneta fumigando por los alrededores de mi finca pues fue la que me hizo intentar de ver que debería de haber otra solución, y bueno, empecé ahí a estudiar que todas estas especies eran muy comunes dentro de cuando yo era un niño, porque tenía mucho contacto con la naturaleza y eran muy comunes todas estas especies. Intentarle buscarle sitios donde pudieran ellos procrear y hacer la labor que deberían de haberlo hecho, siempre lo han hecho, y que por circunstancias de la vida cada vez había menos. Y bueno, la solución no debía ser esa avioneta echando los productos, envenenando nuestros campos y matando todo lo que se ponía por medio, puesto que cuando echas un producto no solo mata el gusanito o los gusanitos para lo que está diseñado, sino que se crea un efecto dominó, y lo que termina matando no solo los gusanitos, sino multitud de especies que todavía ni se sabe siquiera lo que se mata, porque al final lo que termina matando también son los depredadores naturales que tienen nuestros ecosistemas. Nuestros ecosistemas siempre han tenido herramientas para mantener su equilibrio biológico, si no, no hubiesen llegado hasta nuestros días. Y esa ha sido mi lucha constante desde principios de los 90, desde mis conocimientos desde niño. Era un cazador, fui cazador furtivo durante muchos años, un gran, digamos, luchador por todas estas cosas que había en la dehesa, y un gran conocedor, porque la verdad que siempre me ha apasionado el estar en contacto con la naturaleza, y en nuestra comarca lo que hay es prácticamente dehesas, pocos pinares. Pero bueno, con el paso de los años he ido aprendiendo un poco también de la necesidad de incorporarme dentro de los pinares, y con la vuelta de los años pues me he dado cuenta que estas herramientas son, digamos, el elemento clave no solo en la dehesa que fue su origen, sino con el paso de los años se puede ver que el efecto con respecto a la procesionaria, pues la verdad es que me sale de forma esporádica en una finca, y a la vuelta de ponerlo al año siguiente las cajas se llenaron de murciélagos, y aparte también del carbonero, de los capuchinos, de una serie de aves insectívoras que también son muy importantes. Y bueno, la verdad es que a la vuelta del par de años pues había dejado de ser un problema en esta finca el problema de la procesionaria. Digo, joder, pues vamos a seguir, vamos a intentar llevarlo a más sitios. Pues hoy en día son muchos campings, que la verdad que en los campings son un gran problema los mosquitos en la procesionaria, y hoy en día pues son muchos los campings que tienen puesto estas cajas, y la verdad es que ha dejado de ser un problema tanto los mosquitos como la procesionaria. Espero que aquí en la zona vuestra, me hablaba del problema que tenéis, ya hoy lo hemos vivido, no lo conocía, pero hoy lo hemos vivido poniendo las cajas, y no conocía al mosquito tigre. Bueno, no sé si dará los resultados que realmente espero, pero creo que en cualquier ecosistema el aumento de la biodiversidad siempre es positivo, y después de tantos años en el tema, pues creo que puede ser muy, muy positivo. Espero que eso ocurra. Con respecto a la procesionaria y al mosquito común, está demostrado. Todavía estamos a tiempo de hacer mucho, porque todavía dentro de lo poquito que hay en el campo, todavía quedan algunas de estas especies tan fundamentales dentro de nuestros ecosistemas. Y lo que vamos a hacer con este proyecto, y gracias por supuesto a David,
Guillermo, al ayuntamiento y a todas las personas que me han acogido en su casa y demás, pues daros las gracias por la verdad y estoy, digamos, entregado a ayudaros en todo lo que pueda, porque así lo he hecho donde quiera que he llegado y los resultados están ahí. Y bueno, siempre he creído que la mejor manera de combatir las plagas no es utilizando lo que venimos utilizando toda la vida, el echar insecticidas. Todos los ecosistemas tienen sus herramientas naturales. Y así he podido demostrarlo durante muchos años y los resultados están ahí. Ahora mismo son muchas fincas las que disfrutan tanto de dehesas, de pinares, de castañales, de olivos de alta montaña en el plan ecológico, y todas vienen muy bien. Y es la mejor respuesta a no echar estos insecticidas, porque todo lo que echemos en el campo, de una forma o de otra, termina viniendo a nosotros. Entonces, ha sido una lucha constante poder demostrar a las administraciones que hay otra manera de hacer las cosas. Las plagas se deben de combatir creando vida, no matando, y así lo he podido demostrar. Entonces, pues, después de muchos años, son muchas fincas, como comentaba, que disfrutan de este cosa, y sobre todo algo muy importante, hacer que nuestros ecosistemas no se queden en silencio, porque si nuestros ecosistemas se quedan en silencio, que prácticamente ya en muchos ecosistemas eso es lo que tenemos, la respuesta será tener que utilizar insecticidas, con las consecuencias que conllevan, envenenando nuestros acuíferos, envenenando nuestros pantanos, que al final, de una forma o de otra, todo lo que echemos en el campo que sea veneno, termina viniendo a nosotros de una forma o de otra. Y este es mi trabajo durante muchos años. Como habéis podido ver en el documental, son cajas muy distintas a las que os presento ahora mismo. Es fruto de muchos años. Al principio patento un modelo más pequeño y tal, y con la vuelta de los años ya esta última grande es la última que he patentado, ya son 3. Y bueno, mi lucha es constante de intentar mejorarme cada día. Y me queda mucho que aprender, mucho. Pero hasta ahora pues los resultados están ahí, y no dejo de innovar y de buscar refugio, no solo para las aves, no solo para los murciélagos, sino también los insectos. Importante, los insectos, sin ellos tendríamos un gran problema dentro de nuestros ecosistemas, para el control de cualquier plaga, para la polinización, y en todo ese tipo de animales tan interesantes y tan importantes dentro de los ecosistemas, pues un gran número de ellos se ven beneficiados por esta caja. Y a la vez, cuando nosotros ponemos estas cajas y aumentamos la masa foliar de los árboles en cualquier ecosistema, de esas pinares y demás, pues lo que hacen que otras muchas especies se ven beneficiados por este aumento de la masa foliar, criando dentro de estos árboles y por supuesto recuperando el sonido que antes tenían estos ecosistemas. Si os enseño un poco, explico un poco la caja para que veáis un poco en qué consiste el tema. No sé si se la escucha. ¿Llevas el micrófono mejor o...? La caja aquí, pero... Él lo va enseñando en directo y yo lo voy poniendo, por si no se ve bien, detrás algunas imágenes. Bueno, pues este modelo lleva 8 o 10 años ya puesta por ahí, habrá puesta unas 2 o 3 mil cajas, y bueno, es una mejora de todas las que hemos visto en el documental, y bueno, está diseñada para albergar aves insectívoras. Hasta ahora he conseguido que se vean beneficiar 8 tipos de especies. Si me las pones ahí. En cuanto a aves insectívoras, pues tenemos el grillo común, el chochín, el agateador, el carbonero garrapino, el carbonero común, el trepador azul y el grillo capuchino. También se han metido últimamente un gorrión que es más pequeño que el común, que es molinero, que es muy escaso, prácticamente en extinción en muchos sitios. Lo hay en muy pocos sitios, y he conseguido también que puedan procrear. Ellos se van a alojar siempre en la parte de arriba. La parte de arriba. Aparte de que se puedan alojar los pajaritos, también me veía obligado a que algunos insectos se metían dentro de las cajas, como pueden ser avispas, el pajarito no criaba.
bueno, pues hay que buscarle unos huecos a estos animales que también son grandes depredadores de las plagas. Y entonces pues se me ocurrió hacerle primero en los otros modelos menos agujeros, pero bueno, con el paso del tiempo ahora le albergo 8 agujeros que están taladrados hasta la mitad de la caja, y en la cual tiene las entradas por los lados con distinto calibre para no favorecer siempre a la misma especie, y con esto pues ayudamos a fomentar una serie de insectos como pueden ser el abejorro. Ahí vemos en su caso cómo se ven beneficiados de estos agujeros. En este caso son polinizadores. También vemos alfareras, que estos son grandes depredadores de las plagas. La avispa común amarilla, la típica avispa amarilla, que son grandes depredadores de las plagas, y que bueno, ese tipo de avispa se metía dentro de la caja y el pajarito no criaba. Pero a la vez sí, son también herramientas dentro de nuestro ecosistema que hay que intentar buscar una solución. Y la solución ha sido el hacerle los distintos agujeros, y en muchas ocasiones pues hay veces que pues, están ocupados de distintas especies, cada una en su sitio. Algo muy importante dentro de las cajas es la protección contra los depredadores en cuanto a las chapas, en este caso el picapino, pájaro muy común, muy interesante dentro de nuestro ecosistema, de pinares, de ese y demás, con idea de protegerlo, porque si no lo que hace es picarlo y romperlo la caja. No solo tuve que coger y proteger el frontal, sino también la chapa, o sea, lo que es el techo, aunque sea de tablero marino de alta calidad, pero forrado de chapa con idea de que el picapino, porque se ponía arriba, lo que hacía es romperte la caja. Y a la vez también, en sitios donde no hay picapino, o el picapino no daña porque tiene sitios donde puede criar, pues el paso del tiempo también terminaba, por muy bueno que fuera la madera, terminaba apagándola, terminaba doblándola, bueno, se terminaba mojando la caja, ¿entiendes? Entonces decidí de ponerla, forrarla de chapa, y se acabó el problema con respecto al tema del paso del tiempo y del picapino. También podemos ver que la caja tiene 2 entradas iguales, por supuesto siempre con el taladro hacia arriba, en caso de que en primavera llueva mucho y venga mucho viento y demás, nunca pueda entrar el agua dentro de la caja. Siempre el agua, como al estar taladro hacia arriba, el agua siempre va a caer hacia abajo, porque si la caja se moja ya puede tener huevos, puede tener pollitos, lo que tenga, los padres aburren el nido. Entonces pues hay que poner algo que realmente funcione. La parte de abajo, porque también me ocurría, los primeros modelos que hacía, que se metía, un pajarillo a lo mejor tenía huevecitos y se me metían un par de murciélagos y el pajarillo aburría al nido. Bueno, pues aquí hay que buscar una solución al problema. Pues se trata de la misma caja intentar también albergar los murciélagos. Bueno, pues se me ocurrió hacer modelos anteriores, como hemos visto ahí, la cual albergaba, pero bueno, ya estos son más sofisticados, porque en esos modelos no conseguía la invernación. La invernación es lo más importante, porque si consigue la invernación lo tiene siempre metido en la caja, los 365 días. Y no hace, porque las anteriores se metían en la época estival, la época de primavera, verano, pero en otoño se iban. Pero claro, en noviembre y diciembre, cualquier tarde cálida, salen los mosquitos y salen un montón de insectos que siguen haciendo daño en la arboleda, incluso a nosotros. Entonces, con este modelo consigo que digamos, estén, incluso paran aquí dentro con sus crías, y bueno, lo más importante, tenerlos los 365 días dentro de la caja, y además aumentando su población. Aquí puede albergar, dependiendo de las distintas especies, entre 80 y un 100 de murciélagos. El murciélago es un animal muy importante, lo comentaba en el documental. El murciélago consume aproximadamente sobre 1.200 insectos, según estudios hechos recientemente, sobre 1.200 insectos del tamaño de un mosquito en una hora. Y suele consumir todas las noches pues entre un 30 y un 40%, incluso más de su peso. Estamos hablando de una especie muy importante, y además que está en declive en todos los puntos de nuestra geografía. Porque también no pare todos los años, y cuando pare nada más que pare uno, en raras ocasiones pare 2. Bueno, pues aquí ellos se encuentran en el refugio seguro. Las paredes están todas rayadas para que ellos con su aguijón que tienen se puedan agarrar y facilitarles que estén agarraditos todos a las paredes.
las heces y el orín del murciélago es muy corrosivo. Entonces con el paso del tiempo me di cuenta de que tenía que protegerlo en todo lo que es el sitio donde ellos dejan depositado sus heces y donde depositan el orín, fuera lo más resistente posible, porque con el paso de los años, a la vuelta de 8 o 10 años, la madera se hace polvillo. Entonces pintarle sobre todo donde se depositan las heces y donde el orín corre hacia afuera. Porque esto lleva su taquito aquí puesto, el murciélago viene volando, tiene el taquito este con unos agarres para facilitar el agarre y se nos mete dentro. Protegido también con chapa porque los mismos aves insectívoras, incluso el picapinos como comentaba antes, pues también suele agrandar y romper lo que es el frontal. Así se le acaba el problema. Las dos láminas de madera que lleva dentro es de un material todavía más duro. Esto es pino sueco de primera, está pintada a mano, pero esta es la madera todavía más fuerte. Esto es de cerezo, con idea de que donde escurra el orín y demás sea lo más resistente posible y nos dure el mayor tiempo dentro de puesto en cualquier árbol. Las esquinas redondeadas, para hacerlo más aerodinámico, porque el murciélago no se nos va a meter en una caja donde se mueva mucho en invierno. Entonces, cuanto menos se mueva, pues muchísimo mejor. Entonces, los detalles del peso y la aerodinámica con idea de que se nos mueva lo menos posible es fundamental. Los agujeros estos que tienen aquí, con distintos calibres, son para insectos muy interesantes y que también escasean muchísimo. Hay unas abejas parecidas a las que nos aportan la miel, son silvestres, no elaboran miel, pero sí nos polinizan nuestro ecosistema. Va desde muchas flores, desde muchos árboles, buscando sus partículas de polen, contribuyendo a la polinización de nuestro ecosistema. Si no desaparecen estos insectos, pues la mayoría de las plantas se debilitan y con el paso de los años, pues la mayoría mueren. En el planeta, sobre más del 90% de la polinización la hacen los insectos. Si no tenemos insectos de este tipo, pues la verdad es que tenemos un gran problema. Después, algo muy importante, porque todo esto, sí, muy bonita la caja y demás y eso, pero tiene una serie de inconvenientes en cuanto a su protección cuando la ponemos en el árbol. Se comentaba antes ahí del tema de la rata, el tema de las hormigas. Ay, perdón, se me olvida. Bueno, pues entonces se me ocurrió porque cuando ponía las cajas pues se me metían las ratas, se metían los escaretos, los ratones de campo. Y bueno, en muchas ocasiones pues terminaba criando roedores dentro de las cajas, aparte de que se comían todo lo que había dentro, huevos, como comentó en el documental, huevos, adultos, pequeñines, todo. Y bueno, esto es un método muy típico de allí de los cortijos, de la parte nuestra, de ponérselo a los ramos de tomate, se cogía la tapadera de la lata de atún, se le hacía un agujerito y se ponía, bueno, pues esto lo alojé dentro del gancho y la verdad que es un éxito total. No he tenido nunca, a pesar de tener tantas cajas puestas, el problema de los roedores se me acabó. Pero un gran problema que tuve era la hormiga. La hormiga dentro de las encinas, en cualquier que hay un montón, nosotros llamamos por allí rabiceras, en otros sitios le llaman toritos, además son carnívoras. Bueno, pues eso era un gran problema. Y la verdad que me llevó mucho tiempo conseguir algo, pero bueno, al final pues le hice este dispositivo y antes le echaba un poquito de azufre, pero que no es inocuo, pero el paso del tiempo me di cuenta que el azufre se terminaba comiendo el hierro. Entonces decidí de echarle un poquillo de polvillo, muy poquito, de polvillo granulado repelente para las hormigas. Y bueno, la verdad que ha sido un éxito y en principio, pues la verdad que todos los problemas que tenía la caja, pues he ido, digamos, superándola poquito a poco hasta llegar hoy en día a seguir, digamos, haciendo que estos pajarillos pues no desaparezcan y la verdad es que continúen dentro de nuestro ecosistema, porque si desaparecen tenemos un gran problema. Pero últimamente, hace 3 o 4 años o 5, empiezo a darme cuenta de que las especies que son más grandes, como el carbonero, ese de aquí arriba, el trepador, pues invadían las cajas y no podían criar los más pequeñines, como el capuchino, el herrillo común, el chochín. Y digo, joder, pues aquí hay que hacer algo, porque al final se quedan los grandes y los pequeñines, ¿qué pasa? En algunas ocasiones me veía que al ver la caja tenía huevos de distintas especies, a lo mejor pequeñín había puesto 2 huevos, pero después llevaba el grande, lo echaba afuera y ponía su huevo encima.
en algunas ocasiones terminaba criando también a los de la otra especie, y veía todas las especies dentro, cuando eran los pollitos grandes. Todo eso me lleva a la necesidad que tienen todas estas especies. ¿Se oye o no se oye? Se oye, se oye. Ya no le molesto más. Con el micrófono. Perdona. No, sí, como se oye. Me lleva a la reflexión de que algo hay que hacer sobre esto, porque al final se van a quedar los grandes y los chiquititos que no tienen donde eso. Todo esto me llevaba, como os comentaba, a una reflexión que yo hago, de la escasez que tienen estos animales, de tener sitios seguros donde poder dejar descendencia. Entonces, digo, pues aquí hay que buscar una solución. Y a la vuelta de 4 o 5 años empecé a probar este modelo, un poquito más grande, pero con las mismas características, pero algo muy curioso, porque la entrada de arriba es igual que la de allí, pero la de abajo es más pequeña, ¿vale? Los habitáculos en cuanto a espacio son los mismos, tienes una tablilla que los separa, con sus 4 tornillos para poderlo quitar para limpiarlo, y entonces he conseguido que el grande aquí no puede entrar en el agujero pequeño, pero en el de arriba sí, y si el pequeño se mete arriba, el grande lo va a echar, pero puede criar abajo. Entonces así evito que se queden en la mayoría de las cajas sin nada más que las especies grandes. Esta caja es mucho más efectiva en cuanto también al murciélago, porque pesa más y se mueve menos. Entonces, pues la verdad, las dos son buenísimas, pero esta al moverse menos todavía, digamos que es más rápida ocupada por los murciélagos. Aquí vemos la fotografía de algunas especies como de revillos. Estas especies, como comentaba en el documental, entre 800 incluso hasta 1000 gusanitos en el día pueden meter, llegan a tener hasta 15 pollitos, ahí la importancia de esta especie. Siempre van a poner los huevos en función de la comida disponible que haya en el campo. ¿Quién se lo dice lo que va a ver? Pues la verdad que ahí está y no llega a verlo, pero ellos lo saben. Ellos lo saben. El trepador azul pone menos, en este caso tiene 7, que es muy raro verlo así con 7, normalmente son entre 5 y 6. Pero este es un gran depredador de todo tipo de insectos que nos taladran la rata. En este caso comentaba el problema del cerambi en la dehesa, y todas las especies que se meten en la madera y tal, él va a golpear, él va a hacer agujeritos y nos va a sacar el insecto, o la larva, o la crisálida, lo que haya. Una especie que además ya cada vez, digamos, menos ecosistema. La verdad que es un gran problema porque es un pájaro además precioso, alegra mucho el sonido en nuestro campo y además importantísimo dentro del equilibrio biológico. El carbonero, ¿qué deciros del carbonero? Un pajarillo súper interesante, y el control de la procesionaria es la única especie que abre un agujero en el bolsón de la procesionaria. Abre un agujero en el cual él inicia a sacar los gusanos dentro del bolsón, pero a la vez ese agujero que él hace, que es el único que hace, pues lo aprovechan otras especies y siguen sacando gusanitos hasta que limpian el bolsón del gusanito. De ahí la importancia de este barrio. Hoy, precisamente aquí, lo escuchan en Panecillo, o sea que todavía tenemos algunos para que no desaparezcan. El herrerillo capuchino, importantísimo dentro del control de la procesionaria. No nos va a hacer lo mismo que el otro, pero sí nos va a atacar, nos va a comer las puestecitas de la mariposa, los huevecitos pequeños, y las larvas cuando empiezan a eclosionar de esos huevos. Es típico de pinares, aunque también hay algunas en dehesas, pero principalmente es típico de pinares. Esta fotografía es del camping Doñana, y me gusta recalcar, aunque se vea todo el algodón muy bonito, pero para los que fumamos y pues tener ese pequeño detalle de no tirar las colillas al campo. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos alrededor es algodón de colilla. En el camping Doñana ahora hay mucha gente, 5 o 6 mil personas todos los días, desde julio y agosto, pues la gente por muchas ocasiones tiene las colillas, los barrenderos no terminan barriendo las toras. Cuando llueve se le quita el papel y queda el algodón, el pajarito no entiende, y lo que hace es forrar la parte blanda del nido donde van los pollitos y los huevos con algodón de las colillas de tabaco. Y algo que le han hecho cambiar el tema, o sea, su manera de comportamiento y su forma de hacer las cosas,
es que normalmente todas las especies que hemos visto, pues para proteger a sus pollitos y los huevos de ácaros, de piojitos y de muchos insectos que suelen tener, pues meten trocitos de hierbas aromáticas de distintas especies, meten por ejemplo meten poleo, meten romero, meten metasto que es la hierba buena silvestre y como un montón de especies de hierbas. Esos son repelentes para los insectos, pero ellos se han dado cuenta que el algodón del tabaco lleva nicotina. Y entonces ya no meten ese tipo de hierbas porque ellos parece ser que se han dado cuenta de que la nicotina actúa como fungicida. Los efectos que puedan tener sobre ellos, bueno, crían y demás, pero a la larga no sé yo las consecuencias mirará como los fumadores y demás cosas. Para que se vea un pequeño detalle de esto que también es muy interesante para que veamos el impacto que creamos una vez más los seres humanos dentro de cualquier ecosistema. ¿Se lo hemos visto? ¿Quieres hablar de los depredadores o no? Vale, bueno, sí. La protección que ejerce, aparte de lo que es la protección que ejerce, como hablaba del picapino, este es una especie de picapino, pero también está, este es el pito real, pero también está el picapino, que hay tres especies, el negrito y blanco con la colita roja, muy bonito, de distintos calibres, y bueno, son especies que he podido ver que aparte de que ellos taladran la madera también, en modelos anteriores he podido ver que lo que hacían, cuando había protección, lo que hacían eran sus huecos, 4x6 más o menos, hacían la hornilla en la parte de abajo de la caja y terminaban criando ellos. Ahí se puede ver una vez más de que estas especies también están faltos de sitios seguros donde poder procrear. ¿Me entiendes? Como comentaba el documental, la pérdida del equilibrio biológico una vez más es el resultante de todo esto. ¿Por qué? Porque no tenemos los conejos que hay que debería de haber en el campo. Cuando visito fincas donde hay una buena población de conejos, el sonido de estas fincas y la diversidad de especies, de águilas de todo tipo, de pájaros de todo tipo, y ese sonido nos está diciendo de que el conejo hay que recuperarlo. Estoy harto de decirle a la administración que debemos de luchar por el conejo, por recuperar el conejo, pero hasta el día de hoy sigo predicando en un desierto. Déjame un segundo también. Este también era un problema que tenía en las cajas, este pajarito de ahí, ese y otro que es el algodón común, pero también estaba rodeado. En los modelos anteriores, no que ponía yo, sino lo que pude ver que ponía la Consejería de Medio Ambiente. Pues la verdad es que tenía un dispositivo, menos mal que esto no tampoco. Tenía una tablita, una cosa parecida a esto, pero tenía una tablita aquí. Claro, el algodón se ponía ahí, además le hacía el sonido, igual que el adulto de los pollitos se asomaban a las cosas para pegar el sonido y el algodón sacaba los pollitos. Una vez más era un desastre de todas las cajitas, las típicas cajitas que ponía Medio Ambiente, ya no era más sofisticada, pero la verdad que era un desastre. La protección de las hormigas, los roedores, el lirón careto, una especie que es muy interesante, además muy bonita, parecida a un oso panda pero de rata. Es muy bonita, pero en su justa medida, ¿no? Hemos podido ver en alguna finca donde, sobre todo en la parte de Ciudad Real, donde se bajaron no sé quién son 20 cajas y todas las cajas tenían lirones caretos, estaban criando los lirones caretos, pero debajo estaba el nido del ave insectívora. Pero como ellos salen del aletaco más tarde que el ave insectívora, se habían comido los pollitos o se habían comido el adulto del ave insectívora y habían ocupado las cajas de todas estas aves insectívoras que habían ocupado por lirones caretos. Y el daño en la finca era tremendo, porque la mayoría de las encinas, además encinas grandísimas, en verano sobre todo, que tenían escasez de agua y no bajaban al suelo porque ellos preferían no bajar porque tienen sus depredadores naturales, pues a las ramas que eran como el dedo, pues veíamos una encina a lo mejor con 200 brotes, con el anillo hecho, buscando la savia para poder tener el sustento en verano de humedad, para no tener que bajar al suelo porque lo cogía el depredador. O sea que el daño era tremendo. Habíamos lo único que habíamos hecho, en vez de criar aves insectívoras, habíamos destruido esas aves insectívoras y habiendo proliferado una cantidad de
de Lirones Careto, que era un gran problema dentro de la finca. Si queréis preguntar algo, si alguna duda que tengáis, le dejamos unos minutillos para eso. Dígame usted. Bueno, aparte de agradecerte la pasión y Muchas gracias. todo lo que estás haciendo, muchas gracias. Quería preguntar, ¿cuánto tiempo tarda en instalarse las especies? Los que estamos poniendo ahora mismo, hemos puesto hoy mañana, yo espero que esta primavera estén ocupados ya. Y el murciélago normalmente de la primavera al verano, la mayoría de las cajas, todo va a depender de lo que haya en el campo. Si hay poquito, pues va a haber menos ocupación. Si hay lo suficiente, lo que está claro que en el mismo momento que ellos las ven, ahora además que se ha puesto con tiempo suficiente para que las puedan ver, en el mismo momento que las ven, ya se meten dentro y empiezan a dormir, nada más que empieza a llover, empieza a hacer frío, ya duermen todas las noches la parejita dentro. Claro, porque es un sitio seguro, entonces para buscar una hoguera donde no les da seguridad, aquí ellos no son tontos, y sobre todo cuando llueve mucho, ellos buscan las hogueras secas, con idea de hacer y tener un sitio seguro para poder criar. Ellos en el mismo momento que se meten ahí y eso está seco, un chalet que le has puesto. Y poniendo solo una caja ya se hace algo. O sea, ya... Hombre, una caja dependiendo del número de árboles que tengamos. Todo va a ir en función del número de árboles que tengamos en nuestro ecosistema. Al principio hay que poner poquitas. Y a medida que se van llenando, pues se van poniendo un poquito más. Siempre hay que quedarse un poquito para atrás. Porque si ponemos más cajas de la cuenta, yo he podido ver que no hay comida disponible, los pollitos se mueren y aparte nos van a meter muchos tipos de insectos que no interesa que metan, como polinizadores, incluso depredadores de las plagas. Hay que dejarlo siempre un poquito para atrás. Prefiero que me toque el árbol a un 5 o un 10% a que se me mueran los pollitos o meta insectos que no deben de meter. Eso me ha llevado muchos años poderlo ver, pero prefiero siempre quedarme un poquito para atrás. Por lo que comentabas antes de la propuesta de proteger al conejo, ¿cuál es? Es decir, ¿cómo se protege al conejo? El conejo, desde mi punto de vista, la administración es la que tiene que apostar por proteger el conejo. Yo creo que hay tecnología suficiente como para intentar de que la neumonía vírica, que es lo que más problemas está dando respecto a se pueda conseguir. Hay muchas fincas que tienen muchos conejos, aquí también he visto algunos. Uno de ellos, una noche escuchaba algún real desde casa del real. O sea que por eso pregunto, es fundamental, pero yo no quiero muchas veces comentarlo, pero algunas veces tengo que tomar el medio de comentarlo. Yo creo que aquí nos interesa que el conejo esté en nuestro ecosistema, ¿entiendes? Y desde mi punto de vista, y yo tengo que decir, no sé si alguien que trabaja en medio ambiente aquí, pero también lo dije en la consejería, la culpa de no tener interés y no apostar por recuperar este conejo, pues desde mi punto de vista la tiene un gato llamado lince. El lince es un gato que come conejo. Si yo lleno el campo de conejos, se llena el campo de gatos. Ya no viene la subvención de Bruselas que alimenta a un montón de gente que tenemos allí viviendo en el puerto. Perdona que lo diga así, pero es lo que lo siento. Así lo siento, ¿entiendes? Y estoy harto de decirlo porque un puñetero gato, al que haya menos 100 personas allí, vamos, que el gato sí, que está muy bien, pero que es un gato más, que si yo tengo muchos conejos en el campo, cría hasta 3 veces en el año, ¿entiendes? Pero ya dejaría de ser una especie protegida. Y ahí hay más de 100 personas viviendo del cuento. Desde mi punto de vista, y perdona que lo hable de esa manera, pero así lo siento, y me da mucho coraje porque llevo muchos años haciendo hincapié que como no recuperemos el conejo, como le dije al consejero antes que teníamos antes, hace un par de años, fiscal, nuestros campos se quedan en silencio. No va a ser suficiente que hagamos esto, porque ¿sabes qué me está ocurriendo en alguna finca? Aunque yo críe pajaritos y sean muy bonitos, sí, pero hay ciertos depredadores como vilanos, cernicas, los demás, que no tienen nada que comer. Entonces, ¿qué están haciendo? Cuando las madres están cebando a los pollos, que no están tan pendientes al control de sus depredadores, pues los pillan, los cogen, y después te encuentras todos los pajaritos muertos dentro de la caja. Eso me está ocurriendo en Extremadura en una finca y ya tengo un par de ellas que me están ocurriendo. El conejo es la base de todo. Si no recuperamos el conejo, pues en nuestros campos y vamos a tener lagartijita y no vamos a tener ya, el lagarto se lo ha desaparecido, la lagartija, la culebra, no hay nada. Y toda la culpa la tiene el conejo, porque el conejo, la finca donde el conejo, es que hay de todo, es que hay de todo.
¿entiendes? Y se pueden ver. Yo no entiendo porque la administración, a lo mejor no es lo que acabo de decir, pero es lo que es. Claro, es que yo desconozco totalmente el tema, entonces me llamaba muchísimo la atención, no sé cómo funciona el ecosistema, y me llamaba mucho la atención lo que comentabas de la falta del conejo y que no se apoye su... No sé qué están esperando. Yo llevo muchos años intentando de que me escuchen. La misma consejería del año pasado una charla y la verdad es que fue un tiro, cuando les dije esto fue un tiro que les pega a los que estaban allí. ¿Me entiendes? Pero no puedo, yo estoy todos los días en el campo y veo muchas fincas y es lo que te acabo de decir. Cuando veo una finca que hay mucho conejo, el sonido es totalmente distinto, vas por el campo, ves culebritas, ves lagartos, ves culebras, ves un bando de perdices con pollitos chicos, ves otros perdices con pollitos más grandes y los pasaquillos para arriba y para abajo, los pollitos chicos. Es que no hace falta nada más que irse a una finca donde ocurre eso. Pues hay comunidades donde permite una serie de técnicas que no se permiten en Andalucía, como puede ser, por ejemplo, el lazo para coger el zorro, ¿entiendes? Porque el zorro es, digamos, un gran depredador que siempre tiene que estar, pero que hay mucho, y sobre todo un gran problema los córvidos. Las urracas, que prácticamente, bueno, la parte nuestra no la había, ¿entiendes? Yo me acuerdo cuando fui a la mini y me traía dos pollitos chicos, bueno, pues ahora mismo está todo lleno de urracas. Bueno, pues por ejemplo en Ciudad Real permiten las jaulas para cazar los córvidos y tenerlos en unos niveles aceptables. Y además todas las jaulas y todos los lazos tienen su sello de la consejería. Creo que deberíamos de aprender de otras comunidades, pero no espera también, por desgracia. Francisco, ¿cuál sería el seguimiento que hay que hacer a las cajas o el mantenimiento una vez que están instaladas? El mantenimiento es fundamental, pero no hace falta verla. Con que la vea una vez al año, sobre todo cuando haga frío, cuando empiece el frío. Noviembre, diciembre, hasta enero. Si es noviembre, diciembre, mejor. ¿Entiendes? En las épocas cálidas no se puede o no se debe tocar la caja. En primer lugar porque te puedes encontrar insectos que te pueden hacer daño, como pueden ser avispas, avispas de varios tipos, que yo he tenido, me ha pasado y he tenido que salir corriendo y ponerme en un brazo. Porque además vas a tirar con la caja, porque se acumula en verano muchas avispas también que se ven beneficiadas por esto, pero ya han salido los pajaritos, estupendo, todo lo que sea proliferar insectos, pues bueno es, pero ya cuando están fríos, pues ya no están, entonces pues los coges y lo tienes que limpiar, y a la vez también, en época cálida, si tú le quitas el tapón de abajo para limpiar y ver lo que hay dentro, en época cálida, en el mismo momento que quitas el tapón, los murciélagos se te van a ir. En época fría no, porque están todos currucaillos pegados unos con otros, pues, tiene sus técnicas a la hora de hacerlo, ¿vale? Pero la limpieza, por lo menos una vez al año, es fundamental. Tú no puedes poner ni esta ni cualquier otro tipo de caja, ponerla, hacerte la foto y que salga en el periódico y ya está. ¿Entiendes? No. Yo he podido demostrar de que al menos una visita al año hay que hacerlo. Porque por muy bueno que sea cualquier tipo de caja, si tú no le tienes un mantenimiento como cualquier otra cosa, termina no funcionando y cumpliendo su objetivo. Aquí, por ejemplo, hay una mezcla, ¿no? Porque sí, por un lado, como dices, hay zonas donde hay conejos y zonas como un poco más, por ejemplo, donde yo vivo, pues hay campos que no están del todo abandonados, pero sí que se ve mucho conejo, que hay pues zonas que no se cultiva mucho y entonces sí hay zonas como bastante más abandonadillas y sí que escuchan mucho más pájaros, ¿no? Pero aquí, como has visto en el valle, es todo naranjo, ¿no? Y los naranjos, pues claro, la gente echa herbicidas, pesticidas y de todo, ¿no? Entonces, ya he visto que sobre todo las cajas que vas a poner vas a hacer todo más bien alrededor, en la zona de pinares y eso, ¿no? El tema de poner una caja, alguien que viva en esa zona de naranjos no es muy viable, ¿no? No la aconsejo porque lo va a llevar a un sitio donde va a ser envenenado. Claro. En la parte de Huelva hay mucho cultivo de frambuesa, de arándano, de fresa y también de naranjo, igual que aquí en la zona vuestra. Pues las fincas que lindan con todo este tipo de fincas, la verdad es que me encuentro las aves insectívoras muertas, me encuentro hasta 5, 6, 8 murciélagos muertos dentro de las cajas, así no podemos seguir. Pero es el fruto de ver las cosas de otra manera y echar insecticidas que, como comentaba antes, al final de una forma o de otra vienen a nosotros. Claro. O sea, hay muchas de las enfermedades que tenemos, yo creo que vienen de lo que estamos comiendo y somos lo que comemos. Pero bueno, es lo que tenemos.
¿entiendes? Y así lo que estamos haciendo, acabando con todo lo que hay, porque un valle como el que tenéis aquí, lleno con tantísimas hectáreas, fumigando todas las semanas, pues la verdad es que eso crea un impacto de muchos kilómetros a la redonda, porque muchas especies se sienten atraídas por los naranjos a la hora de criar, pero después viene el tractor, viene fumigando y ese es el gran problema que tenemos en muchos sitios de pérdida de biodiversidad, las fumigaciones que tenemos. Claro, eso envenenan también nuestras aguas, nuestros acuíferos, al final termina viniendo a nosotros de una forma o de otra. No sé cuándo un día vamos a pensar de otra manera, porque se pueden hacer las cosas de otra manera. Yo tengo mi finca en ecológico y todo lo que tengo es en ecológico, pero de hace muchos años. Y se pueden hacer las cosas en ecológico. A lo mejor produce un poquito menos, pero dan más salud de todo lo que tenemos. Sí, yo soy de aquí del terreno, no sé si conoces la zona esta, pero me gustaría saber por qué el tordo ha desaparecido. ¿El estornino aquí? No, el tordo, el tordo. Ah, el zorzal. El zorzal, no, ¿Por qué ha desaparecido? Porque yo de pequeño, soy un poco mayor, pero venían de la zona de Benigembla, pasaban por Vall de la Guard y iban hasta él. ¿Por qué? Pero ha desaparecido completamente. Sin ninguno. Sin ninguno. La verdad que nosotros, yo tengo un olivar. Claro, es que aquí también tenemos olivos, pero entonces, si conoces la zona, ¿me puedes explicar por qué esa ave ha desaparecido? En primer lugar Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué resulta que, ya que tienes influencia en la consellería, aquí está lleno de jabalíes y está destruyendo todo? Ya se lo comentaba hoy. Cuando habla de la consejería es de Andalucía. Sí, yo hablo de Andalucía porque no me acordaba al principio de cuando hablaba de la consellería. No he hecho hincapié, pero hoy, como hemos subido, lo primero que te he dicho. Vale. Tenéis un gran problema con el jabalí aquí. Sí, pero aparte del tordo, quiero saber el por qué ha desaparecido. Mira, el zorzal está en declive en todos los puntos de España. Mira, el zorzal en el paso, por ejemplo en Marruecos, yo he visto montones así de grandes de zorzal. Y todo esto de grande. Miren, le ponen redes invisibles, le ponen de todo, van a cazar y no tienen límite a la hora de matar. Aquí, por ejemplo, a lo mejor pueden matar a que son 8 o 10 en la mañana. Allí pues no tienen límite, se van a cazar más locos. Entonces le pegan unas palizas en los pasos, aparte de que todas las especies, cada vez, no solo en nuestro ecosistema de la península, sino fuera de nuestra península también, cada vez les cuesta más trabajo dejar descendencia. Entonces, vamos a menos. Yo no te digo que yo en mi finca te podía un día con las correas, yo soy casado, como comentaba antes, furtivo, y en una mañana podía matar 60 o 70. Pero cuando te ves negro, va a matar un par de ellos. Entonces, desde mi punto de vista, la consejería, la Andalucía, la Extremadura, de la Comunidad Valenciana, debemos, desde mi punto de vista, dejar de matar estos pajaritos que van en declive, como le pasa a la tortuga común. Que ya te ves negro para ver una tortuga común. Y así podemos hablar de muchísimas especies. Pero nuestros dirigentes, en todas las comunidades que tenemos, me parece que debería estar un poco más tiempo en el campo, o por lo menos si no estás en el campo, aconséjate de los que estamos en el campo. Pero ni hacen una cosa ni hacen otra. El futuro de los críos, cuando vean un pajarito en eso, se van a quedar sin nada. Porque la verdad es que al final nuestros campos se quedan sin nada. Yo es mi conclusión. El problema también es que es muy difícil también cambiar la mentalidad de la gente que echa pesticidas, herbicidas y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? Porque ellos creen que esa es la forma. La mejor manera sería no comprar los productos que llevan ese tema de eso. No comprar los productos. Ah, no, ya, claro. Intentar de no comprar los productos. Buscar el que tenga 2 naranjas en el huerto, el que tenga las 4 tomateras le compro los tomates, porque así lo hago yo. O intentar de comprar productos ecológicos que tengan menos residuos, menos cosas. ¿Entiendes? Porque es la única manera de obligar a los que lo hacen así, de que cuando vengan el producto tiene que cambiar. Porque yo tengo amigos que tienen 500 hectáreas de naranjos ecológicos. ¿Entiendes? En San Bartolomé de la Torre, en un pueblo de la provincia de Huelva. Y a él le va bastante bien, además vende el producto mucho más caro y no tiene problema a la hora de venderlo.
Lo que pasa es que la mayoría de las ocasiones estamos metidos en esa línea, ¿entiendes? Y hay que matar todo lo que se mueva y hay que eso, pero a la vez pues, el problema lo vas engordando cada vez más, porque cuando quieras cambiarte te va a costar más trabajo. Sí, aquí como no se pongan todos de acuerdo para cambiar lo económico. Las comunidades también deberían de dar charlas, de hacer cosas de curso informativo, también de buscar la línea de ecológico, porque es la línea que yo aposté por lo ecológico hace muchos años y me he dedicado también a la agricultura, a la huerta, tenía 3 hectáreas de huerta hace muchos años y la verdad que los productos me lo quitaban de las manos. Ya eso lo que pasa es que me vi más productivo en este tipo de cosas por mi conocimiento, pero yo creo que es la línea de eso y por supuesto lo que te comentaba antes, intentar de comprar lo menos posible productos que vengan, porque al fin y al cabo nos están envenenando, o al menos así lo veo yo. Somos lo que comemos, ¿entiendes? Y lo que mata al bichito de momento a la larga nos mata a nosotros. Y muchas de las enfermedades nuevas, estas raras que le llamamos, yo creo que en parte vienen de lo que estamos comiendo. No solo en la hortaliza y la verdura, sino también en las carnes y podemos seguir hablando mucho más de todo esto. Perdona, ¿cómo se pueden comprar las cajitas sin ser aquí? Por ejemplo, un familiar en Valencia. Bueno, pues aquí David si quiere que ya estoy en contacto con el tema y espero, bueno, ahora mismo no sé si habrá alguna de pico por ahí. A ver, me voy a explicar una cosa. Francisco, nosotros cuando contactamos con él al principio, nuestra idea era que nos mandara unas cuantas cajas y colocarlas aquí. Y Francisco nos dijo que dice, yo eso no lo hago. Porque tan importante es todos los mecanismos que tiene para que la caja sea efectiva, como que esté colocada adecuadamente y en el sitio adecuado. Porque una caja así, con todos estos mecanismos, lo colocas mal y no funciona. Y luego me vas a decir que no funciona, vas a ir comentando estas cajas no funcionan. Entonces él nos dijo, yo tengo la política de a una persona que quiere una caja, yo se lo voy y se la coloco. Se le enseño el mantenimiento, le enseño cómo funciona, cómo tiene que colocarla. Luego ya, si veo que esto, ya a lo mejor le puedo proporcionar más. Pero como que él nos dijo, el éxito de las cajas, en el sentido del éxito de que se llenen las cajas, es como mi garantía de calidad. Si las cajas no se llenan, pues se pierde el prestigio, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso le dijimos, bueno, pues habrá que traerlo aquí, desde Huelva. Pues yo veo hoy que soy un poco a la hora de colocarla. Y hemos estado, llevamos 3 horas, nos empezado a las 8 en el instituto, 3 horas de charlas allí en el instituto y desde entonces con Guillem y con Paco de la brigada colocando cajas hasta las 3 con ellos y luego hasta las 6 nosotros hemos continuado a colocar 9 cajas porque hay que buscar los sitios y yo ya había mirado los sitios antes pero al final pues la experiencia que tiene él, aunque nos dé indicaciones de los 8 sitios que yo he mirado, al final hemos colocado en uno de los que yo había seleccionado. Ha estado bien el trabajo porque ya le conocía la zona y luego encontrar nuevos sitios ha sido más fácil. Pero, entonces, como tiene sus claves y por eso no es tan fácil como, o sea, él ha cogido el camino de no enviar, de hecho ha tenido pedidos de Traxa, ha rechazado pedidos de Traxa porque no solamente querían las cajas, no querían la colocación. Entonces, pues tiene esa política y por eso es la causa de que esté aquí, al fin y al cabo, porque si no lo hubieran pedido cajas, hubieran colocado. Pero tendrás que saber, es decir, la zona la tendrás que conocer. Porque claro, tú no vas a poner una caja donde tú digas, la zona la tendrás que, igual que puedes conocer Alcalí, Parcel, Benigembla, Orba, Tormos, Sagra, tendrás que saber dónde ponerlo. Hombre, lo que digo yo, o tenéis el estudio esto. Las especies que pueden alojarse. No, sí. Pero te digo, ya tenéis el estudio hecho más o menos. Sí, claro, se ha cogido en las ubicaciones, salían en un plano al principio, se han cogido. Sí, pero creo que os habéis quedado un poco cortos. Para mí, Porque está la Vall de la Mar, Vamos a empezar con poquita. Esto hemos empezado con el municipio de Orba y algunos. Pero esto, bueno, la idea es que, como ha comentado Guillem, Pues acaba de llegar el hombre por Y aquí pues hemos tenido la suerte de que el ayuntamiento ha sido muy receptivo, no solamente ha sido receptivo, sino que ellos ya estaban mirando otras cosas por su lado. Y bueno, había una conjunción de una convergencia evolutiva, podemos decir. Y bueno, pues
a lo mejor sería ideal para más mejor, pero creo que 29 cajas, 27 cajas en total, más luego las cajas que ya van a poner, creo que es un buen principio, pero es el principio. Ojalá hubiera animales que la ocupen y que el año que viene estuvieran llenas, que seguro que se animan a poner más. ¿Entiendes? Que es de lo que se trata. Hay que empezar con poquitas porque no hay tanto en el campo como nos gustaría. ¿Entiendes? Y yo me dedico a vender, pero prefiero poner poquitas, no extendidas de un punto a otro, con idea de que las especies se ven favorecidas, que puedan criar y venir en primavera, ver que están ocupadas, joder, pues mira, pues ya podemos poner algunas más. Pero es preferible quedarse siempre para atrás y ir poquito a poco, que es lo que suele hacer, no solo en esta zona, sino en todas las fincas desde esa Pinar, y a poquito a poco. Porque te pones a pasear por el campo y por desgracia estás casi en silencio. Alguna urraca, el cuervo perdido y alguna. Vale, de algunas formas para tener una idea. ¿De qué dinero hablamos? ¿Perdón? El coste. El coste. El modelo, este más pequeño vale 100 y la otra 145. Más IVA. ¿Perdón? 100 euros. Ah, bueno, más IVA, claro. No me acordaba yo del famoso IVA que se En cuanto a durabilidad, no sé, llevan 10 o 12 años puestos y no he visto ni que me dan un repaso de pintura. Lleva 5 manos de protección, está pintada a mano porque se pinta la pistola, pinta de la mitad de los animales. Y pintura al agua de muy buena calidad, la madera fino sueco de primera también. Intento de que, aunque parezca caro, con el paso de lo que pasa por 3 o 4 años, pues te das cuenta de que están en el mismo estado y están funcionando, que es lo más importante, porque yo sé que en la parte nuestra de Andalucía se ponen cajas que valen 15 o 20 euros y el otro día estuvimos en una finca completamente y bajamos sin que no haya enfriado ninguna. Había gastado 20 o 25 euros en cada caja, llevando años puestas y bueno, le quedan de vida un año o dos más y no han criado ninguna de las 5. Los pajaritos no son tontos y los murciélagos tampoco. Ellos saben dónde meterse y dónde está seguro. Y no por presumir de lo mío, sino es fruto de muchas veces equivocarte, de intentar mejorarte y de dar los resultados que realmente se merecen. Y adaptarte a las necesidades que hay en el campo. Buscar la rama adecuada, buscar el punto más orientado a que no les dé los vientos del norte para que el murciélago esté lo más calentito posible. Muchos pequeños detalles. Por eso el tema de vender las cajas por correo y esas cosas, yo que lo hagan otras empresas porque yo no me dedico a eso. No me dedico a eso porque prefiero, nadie me va a decir esto no funciona. Porque yo tengo que venir aquí, si tengo que venir a ti un día, le demuestro que esto funciona y después le digo cómo tiene que hacer mantenimiento. Pero nadie me va a decir esto no funciona. Porque ya me pasó hace unos años y no me va a volver a ocurrir. ¿Entiendes? Porque te cuesta mucho trabajo levantar una cosa, pero en media hora con las redes sociales y las historias te pueden echar abajo. Y a mí eso no me lo van a hacer. Prefiero ganar menos, pero estar seguro de mi trabajo. ¿Has intentado hacer eso con metal? No funciona. Metal no sirve. En la época de... No, digo, metal por fuera. He probado de muchos tipos. Por ejemplo, aluminio por fuera y por dentro madera. Pero va, digamos, a costar mucho más trabajo todavía, así, más mano de obra y toda la historia. El problema del aluminio es que cuando llega el verano va a calentar mucho la madera, pero el murciélago no se va a meter. Yo he hecho todas esas cosas, he probado de corte, de PVC. Yo a lo largo de todos estos años he probado muchas clases de material, pero prefiero una madera buena, de alta calidad, de crecimiento lento. Has dicho el cerezo, ¿no? Que es el mejor. No, el cerezo son las láminas que lleva dentro. Las láminas que lleva dentro que son más materiales. Pero si lo hiciera el cerezo no entero, también funcionaría. Pero sería, la madera es mucho más cara. Esto es pino sueco de primera, de crecimiento lento, en la cual cualquier lámina puede ver las arruguitas que lleva y algunos pino 80, 100, por supuesto, de árboles sostenibles, o sea, sostenibles de lo que son los bosques, y a la vez también lleva un tratamiento de calor que obliga a todos los países de Europa a la hora de mover una madera de un lado a otro con idea de no llevar nunca nematodo y algún tipo de insecto que nos pueda perjudicar más de lo que ya tenemos en nuestro ecosistema. Pues si no, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Las cajas, tanto las
quiere verlas, tocarlas y tal, para que a vuestra disposición. El vídeo que habéis puesto se puede ver. El vídeo, quien quiera verlo, nada más que tiene que pinchar Vimeo, vida suspendida en internet y sale. Pone vidas suspendidas en internet. Vida suspendida nada más, y se disfruta a todas las personas que conocen el tema, a ver si conseguimos algo a nivel global, porque tiene que ser así. No, pero según el siglo